Si no alimentamos a los animales, reduce la productividad, reduce la producción con la consecuente afectación natural a la producción de este tipo de productos. En este momento nosotros nos ponemos al contacto con Rafael Sanich, gerente de estudios económicos de COMEX Perú, Sociedad de Comercio Exterior del Perú, porque se está afectando la importación de soya y la soya, como ustedes saben, sirve para alimentar a los pollos, principalmente se importa desde Bolivia. Bienvenido, señor Sanich, a Exitosa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias. ¿Usted nos puede explicar por qué es tan importante esta importación de soya y cómo se está viendo afectado por todos estos bloqueos? Sí, mira, antes de ello recordemos de que los precios, pues, ¿no? De los commodities hoy en día, pues, están al alza, bastante elevados, muy por encima de los precios de prepandemia, asociado, pues, a la guerra entre Rusia y Exitosa. Ucrania. En este caso estamos hablando, pues, ¿no? De productos como el trigo, el maíz y el aceite de girasol. El aceite de girasol, recordemos que entre Rusia y Ucrania producen el 80% de la producción mundial. El sustituto natural de este aceite de girasol es la soya. Por eso es que hoy en día la soya está tan cara, ¿no? Y lamentablemente pues los precios están muy por encima de periodos anteriores. Ahora, yendo al tema de las importaciones de tortas de soya. La torta de soya que importamos nosotros como país, básicamente son los insumos, los residuos que se tienen, pues no finalmente de procesar el aceite de soya. Nosotros como país importamos desde Bolivia el 80% de nuestras compras de torta de soya, que como bien mencionabas, va para la industria alimenticia de animales, llámese la industria avícola o la ganadería, proviene de Bolivia. Y de ese 80% estamos hablando que por lo menos el 60%, es decir, casi el 50% de todas nuestras importaciones de tortas de soya para la alimentación de aves, de ganadería, ingresa por la aduana de Desaguadero, por Claro, y vía es por terrestre. tierra, entonces Entonces, hay si que tenemos, si tenemos distribuirlo full por tierra, bloqueado, ¿no? sí, si tenemos, no, además, si tenemos, para empezar, si tenemos la ciudad del departamento de Puno paralizado, bloqueado por estas protestas, lamentablemente la distribución se corta a lo largo de todo el país. Y esta mañana hemos escuchado a muchos representantes de industrias avícolas que hoy en día las aves ya inclusive están rindiendo menos, es decir, menos huevos, por ejemplo, ¿no? Menos huevos, mayor precio del mismo producto, escasez, y eso lamentablemente se va a terminar y se viene traduciendo en el bolsillo de las personas. Vamos a tener que pagar más por los huevos en el interior del país y en el mundo. Bueno, entonces para ponerlo en fácil, esta soya está escaseando ya desde hace mucho tiempo por el tema de la guerra. Sin embargo, nosotros importamos Exitosa. desde Bolivia y nos impacta muchísimo porque entra por desaguadero y nosotros lo distribuimos vía terrestre. Entonces, si las carreteras están bloqueadas, esto se va a hacer imposible de distribuir, ya se va a acabar. Y con la soya comen casi todos los animales que después sirven para la alimentación de los peruanos. Digamos, el rendimiento de los animales, ya sean que los producen o finalmente que lo consumes directamente, ya está cayendo, ¿no? Y esa es una afectación no solamente a los empresarios que están inmersos en esas cadenas productivas, ¿no? Y distintos proveedores, y distintos negocios, y distintos mercados, sino también las familias. Entendamos eso. Final, el último eslabón de la cadena de afectaciones de este tipo de protestas violentas, de bloqueos y demás, es el ciudadano de a pie, ¿no? También las micro y pequeñas empresas que viven de estos negocios. ¿Cómo nos está impactando estos bloqueos? Porque el mayor proveedor de soya que tenemos es Bolivia y toda esta importación que tenemos entra por desaguadero y se distribuye a nivel nacional por vía terrestre. Y estando Puno totalmente paralizado y las carreteras bloqueadas, ya ustedes sabrán que no llega a ningún lado. Ya se le está acabando a las personas que necesitan alimentar a los animales para después venderlos en los mercados, ya se les está acabando la soya. Entonces, ¿cuánto por ciento se ha incrementado en estos días las carnes en los mercados?
Sí, mira, la evidencia al respecto de la afectación en los precios todavía no te la podría dar exactamente, pero en lo que se refiere a impactos en la producción avícola, en este caso de la producción de huevos, ya están cayendo en por lo menos 20% a la fecha, ¿no? Esta mañana, pues, hemos podido apreciar cómo las asociaciones de avicultores ya dan cuenta de estas cifras y que tarde o temprano se va a traducir finalmente en el precio de comercialización mayor y menor y seguramente el resultado inflacionario de este mes de enero sobrepase los estimados que se tenía previsto, pues no, empezar desde este año, regresar a esa banda de inflación entre 1 y 3%. No es muy poco probable que se puedan ajustar los precios de esa manera. Es decir, usted lo que lo que nos está comentando es cómo la soya, al no haber soya, los animales tienen menos producción de huevos en en este caso Así que es. usted nos da el ejemplo. Sí, básicamente las tortas de soya, este insumo que sirve para la alimentación de los animales, ya sea avícola o ganadera, es un alimento para los animales, valga la redundancia, y que finalmente, si no alimentamos a los animales, reduce la productividad, reduce la producción, con la consecuente afectación natural a la producción de este tipo de productos. Llames en este caso particular de los huevos, que lo que sí tenemos conocimiento es que hay una caída en la producción nuevamente de más de Exitosa. 20%. Entonces, Y, eso, como te decía en el primer bloque, se va a traducir finalmente en el bolsillo del consumidor. y Y eso hay no lo podemos regiones permitir. más afectadas. Perdón, perdón. ¿Hay regiones más afectadas? Definitivamente las regiones más afectadas son las que hoy en día están siendo azotadas por esta violencia detrás de las protestas. Estamos hablando pues del mismo Puno, Cusco, Ayacucho, Arequipa, Apurímac, quizás por el lado de la avícola del precio de los huevos o de las carnes avícolas, Ica no tanto porque tiene, digamos, la mayor producción de huevos en nuestro país es de Chincha. Entonces probablemente pues esté un poco más cerca, salvo que pues haya un mayor impedimento pues no para la distribución de estos tipos de productos. Pero toda esta zona del sur, toda esta zona que está en conflicto hoy en día, está siendo sumamente afectada, no solamente pues por estas importaciones de soya y que finalmente se va a traducir en el precio de los alimentos avícolas, a huevos y ganaderos, sino también inclusive por el comercio exterior en su conjunto. Si me permites, recordemos que estos 5 o 6 departamentos representan el 30% de nuestras exportaciones totales. Y no solo estamos hablando de oro, cobre y demás, sino también estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Puno, de limitarse las exportaciones, por ejemplo, de pescados congelados, de trucha congelada, algo que tiene muchísimo potencial y que no deberíamos dejarlo pasar. Asimismo, también los que ya conocemos de Ica, ¿no? Llámese uvas, espárragos, palta y otros tantos más, o también del Cusco, el café, el cacao. En realidad se afecta a muchísimas empresas y a muchísimas personas, porque muchas personas tenemos que saber de que no solamente las grandes empresas son las que exportan. Entre las micro y pequeñas empresas exportadoras, estamos hablando de que exportan, las empresas micro y pequeñas exportadoras representan alrededor del 55-60% de todas las empresas a nivel nacional, que si bien es cierto, hablando en valores, no representan ni el 10-12%, pero sí representan, digamos, un ingreso familiar, ¿no? Exitosa. Para toda su familia. Allá, para que todos nos puedan entender y seguir el hilo. Primero estábamos hablando de la afectación de la soya. Ahora hemos pasado a hablar con usted de la afectación en general de las protestas en las exportaciones en nuestro país. Ustedes también están haciendo un seguimiento como Sociedad de Comercio Exterior de las exportaciones. Así es. Sí, sí, definitivamente. Como te repito, estos 5 o 6 departamentos, Ica, Arequipa, Apurímac, Cusco, Puno y Ayacucho, representan alrededor del 30% de nuestras exportaciones totales. Efectivamente, muchos de los valores exportados representan minerales, llámese oro, cobre, hierro, estaño y otros tantos más, pero aquellas exportaciones con mayor valor agregado son las que más se ven afectadas porque son las que generan mayor empleo. En el caso de Puno, como te repito, estamos hablando de trucha congelada, en el caso de Cusco, cacao, café, en el caso de Ica, uvas, espárragos, arándanos, en el caso pues de Apurímac también estamos hablando pues de maíz, o sea, una serie de productos que engloban pues y afectarían, estamos poniendo en riesgo en realidad más de 1 millón de empleos, entre empleos directos e indirectos asociados a la exportación, a estas cadenas de exportación, solamente en este bloque del sur del país, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí y darnos estos datos.